Hola, bienvenidas y bienvenidos a Autores Buda. Hoy estamos con el profesor Víctor Zuluaga Gómez y haremos una charla con él muy entretenida. Queremos hacer una pequeña presentación de lo que ha sido el profesor Zuluaga. Historiador, profesor, escritor, indigenista y ha recibido múltiples reconocimientos de los cuales hablaremos en este momento. Fue nombrado hijo de mérito de Marulanda. Además, recibió la Gran Cruz de Risaralda otorgada por la Asamblea Departamental, la Medalla al Mérito Educativo por la Asociación Iberoamericana de Educación, Poporo de Oro, Fundación Idea Libre de Pereira, Mérito Educativo, Colegio Salesiano de Dos Quebradas, Mérito Investigativo, Universidad Católica de Pereira, y la Cámara de Comercio le otorgó un reconocimiento que no recuerdo cuál es, profesor. Un reconocimiento por algunos planteamientos en torno al civismo pereirano, que básicamente era por por ese trabajo. El penúltimo libro que le hicimos al profesor Zuluaga en Gráficas Buda fue Misión Cumplida. Pues es un título bastante diciente. Nuestras preguntas las haremos basadas en esa línea del tiempo, profesor, que usted emplea en su libro. Entonces, en su libro usted toca tres grandes temas, que son la academia, el indigenismo y la familia. Eso hemos notado que son esos tres grandes temas dentro del libro. Y usted inicia con la academia, profesor. Inicia con la academia. ¿Qué diferencia encuentra usted, profesor, en ese convulsionado mundo que encontró en la UTP al actual, este momento actual que tenemos que también es convulsionado? Pues yo diría que cada momento tiene unas condiciones muy especiales. Yo pienso que a la altura de 1974, cuando yo ingresé a la universidad, estamos hablando de una etapa en la cual los movimientos revolucionarios estaban em, en ascenso, el Partido Comunista Marxista-Leninista, el Bloque Socialista, la Unión Revolucionaria Socialista. Estamos hablando en general de un movimiento, repito, revolucionario, socialista muy fuerte en términos generales. Pero en la medida que fueron transcurriendo los años y esos proyectos socialistas como tal, no solamente en la Unión Soviética, sino en Cuba, en la misma Yugoslavia, fueron mostrando, podríamos decir, su ineficiencia. Mm. Entonces, los cambios comenzaron a darse ya desde el punto de vista de un opacamiento, de una recesión en ese campo para abrir ya unos proyectos en el campo de la universidad, en términos generales de las universidades, eh, ya descentrado de toda esa lucha partidista que caracterizó a esa etapa de la universidad en esa época. De manera que, repito yo, se superó esa etapa y se entró ya en un proceso de producción científica, producción literaria, producción en muchas otras órdenes, ya aparte de lo que fue esa confrontación política muy fuerte que hubo. Profesor, le haremos la siguiente pregunta 50 años después, porque su padre se la hizo. ¿Para qué la historia, profesor? Sí, fue una pregunta que me hizo mi padre cuando él ya estaba en unas condiciones de salud pues muy precarias y la angustia y la preocupación que él tenía era de alguna manera de irse y sin saber exactamente, yo estaba cursando quinto de bachillerato, de manera que me hace la pregunta de, mi hijo, ¿y usted qué piensa estudiar? Sí. Entonces, cuando yo le dije que es historia, porque había tenido un profesor, tuve un profesor costeño, historiador, en la normal de Ibagué, y realmente me fascinó la historia porque la manera como él la narraba, cómo se hacían los análisis, me gustaba. Entonces le dije, ¿qué historia? Entonces él se sorprendió Sí. y me dijo,
mijo, ¿y eso para qué? O sea, la inquietud era, ¿y usted de qué va a vivir entonces? Porque eso pues no le va a dar seguramente pues cómo vivir o de qué vivir. Esa fue pues la gran preocupación. Profesor, daremos otro salto en el tiempo y nos iremos a algo muy, muy llamativo que usted escribe en su libro. Profesor, cuando ustedes salieron de Marulanda, los vecinos cierran las puertas para no verlos irse. Me llama la atención eso. O sea, ¿qué significa? Esa era una de las historias que le oía con mucha frecuencia a mi madre, porque nosotros, fue a Marulanda, cuando nosotros llegamos a Marulanda, yo nací allá y después de 6 años de estar allí, la familia como tal, eh, mi padre y mi madre hicieron pues tal conexión, tal relación con sus vecinos, con la gente, que cuando ellos anunciaron que íbamos a salir, entonces, para no vernos Ah, salir, resulta que, decía mi madre, cerraron las puertas. Eso lo que mostraba era pues un dolor muy grande que así lo sintieron mis padres y de eso mi mamá pues hacía continuamente alusión a eso, de esa, de ese enorme cariño que la gente de Marulanda tenía con nosotros y que se concretizó pues en ese acto de cerrar las puertas para no vernos salir. para no verlos salir. El dolor de verlos partir. Claro, Ah. exactamente. Profesor Víctor, uno de los recuerdos que usted también guarda y muy interesante me parece es el de su perro Corozo. ¿Qué pasó con Corozo, profesor? Pues Corozo era un perrito que inicialmente un campesino regaló a, a mi hermano, Humberto, mi hermano mayor, pero mi hermano resolvió venderlo y vendérselo a otro campesino, pero la cuestión es que yo ya me había encariñado mucho con él y cualquier día después de haberlo él vendido, el perrito regresó a la casa, al pueblo. Entonces yo cogí la alcancía, la rompí y compré el perrito, le compré el perrito a ese señor. De manera que diría pues que Corozo, que era un perro pequeño, negrito, se convirtió en mi compañero permanente, dormía conmigo, Ya. me acompañaba a la hora de almorzar, de comer, jugaba con él de una manera impresionante. Pero había una cosa increíble y es que por las mañanas cuando yo me iba para la escuela le daba una regla de, 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 de- de madera que tenía, él se la colocaba en la boca y se iba detrás de mí hasta la escuela, yo cogía la regla, entraba al salón y él se iba para la casa. Y a las 11 de la mañana que terminábamos, el perrito me estaba esperando, le entregaba la regla y se iba conmigo otra vez para la casa. Nunca O dañó sea, la regla. nunca. O sea, eso era, fue una cosa impresionante. De manera que cuando tuvimos que salir de Anzoátegui hacia Santa Isabel para luego ir a Bogotá, el perro se quedó y eso para mí fue pues una situación realmente impresionante porque cada vez que llegaba mi papá a Bogotá, la primera pregunta que le decía, ¿y el Y perrito? el Y perro. mi papá me decía, no, no lo puede traer, pues. Total que ese reencuentro luego de un año de estar allá en Bogotá fue impresionante, Sí, emotivo pues de podérmelo encontrar otra vez. Pero finalmente el perrito cuando ya yo me fui a estudiar a Ibagué y todo eso, ya el perrito entró en un proceso depresivo y murió. ah, Todo indica pues que murió producto de eso. saltaremos a otro de sus grandes temas, el que toca en el libro, y es el indigenismo. Y la pregunta va hacia una denuncia y hacia una queja que usted hace, y es que nuestro Estado de alguna manera le da la espalda a esos saberes ancestrales, a esa oralidad, y que perder eso y darle la espalda a eso se pierde más que lo que se gana. ¿Por qué nuestro sistema educativo continúa dándole la espalda a ese tipo de saberes, profesor?
Sí, yo pienso que es una herencia que se tiene acerca del concepto del europeo sobre el americano, sobre el indígena, cuando llegaron acá. Los descalificativos, las calificaciones más denigrantes sobre el indígena y sobre el africano, sobre el negro, quedaron de alguna manera allí vivas y se siguieron reproduciendo y se siguen reproduciendo. Eh, en la ley 89 de 1890, esa ley dice, ley por medio de la cual se regirán los incivilizados, los bárbaros que se vayan incorporando a la vida civilizada. Eso lo que está diciendo finalmente es que se les seguía considerando bárbaros a esta población indígena, y yo diría que es un concepto que todavía no ha sido superado en su totalidad, a pesar de que la Constitución del 91 acepte que hay pluralidad dentro del pueblo colombiano, étnica, cultural, pero definitivamente no lo conocemos. Entonces una cosa es decir, tú eres diferente, yo soy diferente, pero bueno, tú eres diferente, ¿por qué? Esa es la parte de esa interculturalidad, es decir, el trabajo de aprender por qué somos diferentes, cuáles son esos valores para poder superar esa dificultad. Aún así, usted hace una advertencia y dice que no todo el saber ancestral es positivo ni se debe replicar. Y se refiere a la ablación de las niñas en la comunidad chamí. Mm, profesor, ¿aún se continúa practicando esta ablación? Sí, sí, porque esa es una costumbre que ellos adoptaron de los esclavos procedentes de Malí, del África, que se convirtieron al islamismo, y el islamismo sigue de todas maneras sustentando y propiciando ese tipo de conducta frente a la mujer. Es decir, hoy todavía, inclusive de una manera mucho más fuerte en el caso de los árabes y de muchos africanos que practican el Islam, que adoptan el Islam, como es la infibulación. Es mucho más severa que propiamente la mutilación genital. Entonces, en efecto, toda cultura tiene unos valores positivos y otros que no tanto. Sí. Entonces, si uno dice valores negativos dentro de la comunidad indígena en Verachamí, pues la ablación del clítoris. Pero si uno dijera dentro de la comunidad o dentro del grupo, por ejemplo, paisa, ¿cierto? Antioqueño, la viveza. Esa es una práctica, es una actitud que definitivamente hay que desestimular porque no es propicia para una convivencia armónica de sociedad. Pero, profesor, estamos hablando de la viveza como esa picardía, esa de alguna manera trampa. Sí, la trampa es la violación de las normas, es evadirlas, no cumplirlas, tumbar al otro, etcétera, todo lo que tiene ese concepto de el vivo que vive del bobo, ¿no? Sí. Incluso en Antioquia hay unas estatuas de unos grandes vivos. Ya. Hay cuentos en cantidades de estos personajes que eran tumbadores, pues, y tenemos estatuas de ellos, pues. Ahí. Hemos visto, profesor, que en los resguardos los indígenas han convivido con la religión católica, con representantes de la religión católica. ¿Ese contacto ha sido benéfico o perjudicial para la cultura indígena, profesor? A ver, yo creo que es una respuesta que no puede ser de sí o no, Ya. porque depende mucho también de los personajes, digamos, que representaban esa ideología allí. Si uno observa, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes claretianos, y uno habla del padre Pinto, el padre Pinto, que era un claretiano, estuvo como 25 años conviviendo con los indígenas del Chamí. Y uno hoy en día va y pregunta por el padre Pinto
y le dicen, es que el padre Pinto era de ya. nosotros lo habíamos comprado. Sí, Y es que cuando el obispo lo quiso trasladar de allá, hubo una comisión de indígenas que se vino hasta hablar con el obispo y a decirle que cuántas racimos de plátano valía el padre Pinto porque ellos querían comprarlo. Entonces el obispo se rió y dijo, no, se los vendo, yo se los regalo. Y lo dejó allá. Y ellos asumen que el padre Pinto era de ellos. Lo adoraban y fue un sacerdote entregado realmente a ese trabajo, tanto que escribió dos libros sobre la cultura y sobre el idioma, aprendió su idioma para poderse comunicar con ellos y fue digamos, un sacerdote muy respetuoso de todas esas creencias de los indígenas. Luego, digamos que la respuesta de la comunidad fue muy positiva. Distinto de otros sacerdotes que hubo en San Antonio del Chamí, que utilizaba a los niños para que trajeran comida para los cerdos y los explotó de una manera inmisericordia, de manera que ese sacerdote sí tenía un rechazo muy fuerte por eso. De manera que yo diría que dependiendo, vuelvo y digo, en los personajes, pues hubo realmente aportes significativos por parte de la religión católica, del clero católico, como en el caso, por ejemplo, de las monjas de Lauras, que fueron las que se establecieron también en Purembará, en la zona del Chamí, y que hicieron acompañamientos importantes a la comunidad. sí, incluso usted habla de un enfrentamiento, de ciertas discusiones entre ellos a raíz de ese trato hacia los indígenas. Correcto, sí, porque ellas se enteraron que esas tierras habían sido apropiadas por la curia y ellas no estaban de No estaban de acuerdo con acuerdo. eso, de manera que hubo un enfrentamiento entre la curia y ellas, la comunidad de la Madre Laura. Hay algo que me llama mucho la atención, profesor, y que me parece maravilloso, es cuando usted habla de que el aprendizaje en la oralidad es un aprendizaje colectivo, mientras que el aprendizaje que recibimos y que hemos estado recibiendo en las aulas básicamente es individual. Esa apropiación de ese aprendizaje colectivo, profesor, nos hace ser menos egoístas, porque quizá enfocarme en mi aprendizaje individual me hace pensar primero yo, solo yo y tercero yo. ¿Cómo, cómo llevar ese aprendizaje colectivo a nuestras aulas, profesor? Que me parece algo que debemos aprender de una cultura que enseña diferente y aprende diferente a la nuestra. Lo que tiene que ver con la oralidad se traduce en unos aprendizajes grupales, Grupal. colectivos, en donde digo yo, los cinco sentidos entran a formar parte, es Sí, el sí, sí. tacto, es la mirada, es el sonido, es el movimiento, es toda una cantidad de factores que entran a formar parte de mensajes, de construcción de saberes dentro de ese colectivo que se pierden en el momento en el cual aparece la escritura y se le da una importancia tal porque la escritura exige aislamiento, Aislamiento. silencio, y entonces se va distanciando, por decir así, el individuo del grupo. Luego, en la parte de educación, el maestro debe ser consciente también de que esos espacios de recreo e incluso esos mismos espacios dentro del aula pueden ser utilizados en parte para recuperar efectivamente todo lo que tiene que ver ese aprendizaje desde el contacto, desde esa oralidad, porque entregan, dan una fundamentación muy importante en lo que tiene que ver ese individuo posteriormente actuando dentro de un colectivo cuando hay esas redes tendidas y construidas a partir de esas construcciones de saberes como tal. Sí, esa es colectivización del saber. Qué bien. Exacto. Otra cosa que me parece maravillosa
y que nuestro entorno no lo tiene en cuenta. Y es que para los indígenas, la persona, la comunidad, es más importante que el territorio que habita. Mientras que para nosotros no, nosotros le damos mucha importancia al territorio, al entorno, y ellos no, a la persona, al ser humano. O sea, ¿por qué nosotros no nos falta aprender de eso? ¿Qué nos detiene? Sí, la cuestión es que siendo una comunidad, en el caso de los chamí, una comunidad eminentemente nómada, porque ellos van, vienen en unas extensiones muy grandes territoriales, eh, ocurre lo mismo que en el caso de los griegos, decía, cuando los griegos van y vienen, y al ir y venir, lo más importante, lo que permanece de una manera constante es el colectivo. Entonces, la polis originalmente no es el sitio donde están, la polis es el grupo. Entonces, la polis se desplaza de un lado a otro, como en el caso, por ejemplo, también del Perú, cuando llegan los Exacto. conquistadores Ajá. españoles y entonces entienden que dónde está el cacique mayor, dónde está el Inca, y entonces le van diciendo que está en tal parte, luego en otra, etcétera, queriendo decir que donde estaba el Inca, donde estaba el rey, allí estaba ubicado todo ese colectivo, pero de ninguna manera relacionado directamente con el territorio. Sí. Pero poco a poco sí se fue perdiendo ese concepto y entonces hoy en día cuando uno dice territorio está haciendo alusión a una relación entre el espacio geográfico y la comunidad que lo habita. Y le damos más importancia a ese espacio geográfico que al grupo como tal que lo habita. Nos encontramos con un dato muy interesante, profesor, y pensamos que es uno de sus mayores logros. Uno de sus mayores logros realmente fue llevar la academia al monte. Estamos pensando en algo que le dijo un profesor a usted. Podría decirse que es uno de sus mayores logros, ese aporte que usted hace para que la academia llegue al monte, como decía ese profesor. Pues digamos que al mismo tiempo podría ser que el mayor logro es que ese monte hubiera llegado también a la academia. Es decir, que la academia se enterara que existe ese otro mundo allá en el monte y que ese mundo que de allí, esas comunidades, tienen unos valores realmente importantes y que conocerlos enriquece desde luego ese proceso de interculturalidad. Entonces, eh, me parece que es válido eh, no la confrontación y no solamente el conocimiento como tal, sino la apropiación que se haga en uno y otro lado de esos valores, porque eso enriquece desde luego esos procesos de convivencia. En la medida que nosotros seamos conscientes y apropiemos esos valores de solidaridad, por ejemplo, que hay entre esa comunidad, entre valores, por ejemplo, de relacionados con ciertas conductas que se asumen por considerar que cuando se transgreden las normas hay alteración, por ejemplo, como lo conciben los chamí, del peso del Del corazón peso del y corazón. la condena que eso produce, me parece que son valores interesantes de aprender, de asumir para, repito, ser incorporados en nuestra cultura también. Ya estamos finalizando, profesor. Y vamos a meternos un poquito en la literatura. ¿Usted qué está leyendo, profesor, en este momento? Pues acabo de terminar es el texto de El olvido que seremos. Ah, Y resulta que he encontrado unos aspectos muy interesantes porque pues lo que hace alusión, por ejemplo, Héctor Abad sobre el padre, que fue una madre completa, sí, sí, un sí. hombre mm, que besaba, que abrazaba, que quería, y yo lo colocaba y lo contrastaba con mi padre, que era
pues representante clásico de lo que era el antioqueño, distante, frío, sí, castigador. Pero me ha servido un poco para también contrastar esa actitud de mi padre tan fuerte hacia sus hijos, pero al mismo tiempo un sentido de entrega y solidaridad con la comunidad que efectivamente he estado tratando de recordar y escribir, porque entre otras cosas eso fue lo que determinó que en determinado momento tuviéramos que abandonar en forma estrepitosa y apresurada Anzoátegui para irnos para Bogotá ya. por las amenazas que él sufrió debido a la protección que él quiso hacer de un campesino liberal siendo un pueblo eminentemente conservador. Profesor, ¿qué está escribiendo en este momento? Bueno, terminé una novela histórica que siempre aplacé y que a raíz de esta pandemia, pues me fue el tiempo Le dio la propicio oportunidad, para sí. ello. Yo pienso que escribir, darse uno la oportunidad de contar experiencias, es un ejercicio que es placentero, pero también al mismo tiempo son objetivos que le permiten superar a uno esas dificultades de aislamiento y todo eso. Es decir, tener el tiempo ocupado me parece que es extraordinario. Y en este momento estoy escribiendo algo relacionado con lo que fue el papel de mi papá, mi mamá, tanto en Marulanda como en Anzoátegui y Santa Isabel, de lo que fue su proyección a la comunidad, Mm. porque luego de leer El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, me motivó realmente a hacer ese ejercicio porque es eso, es recordar ese papá, para él amador, cariñoso, en el caso mío castigador, muy fuerte, pero con una capacidad de solidaridad para su comunidad que me parece importante poder dar a conocer porque fueron muchos los años que estuvimos allá en Anzoátegui, donde crecí, donde me formé, y yo creo que es importante dejar ese testimonio. Sí. Aunque ya lo dijo, profesor, lo queremos invitar a que a la vez invite a los muchachos a escribir. ¿Qué les puede decir a los que quieren escribir? Pues yo creo que ese es un ejercicio que es importante comenzarlo, así no se tenga pues toda un desarrollo y una capacidad muy grande para la escritura, pero son habilidades que se van adquiriendo Sí, en la sí, sí. medida, primero que se lea y luego que se escriba, es decir, yo creo que son dos aspectos que van interrelacionados. Uno puede escribir, se le facilita escribir en la medida que lee. Y la lectura también, desde luego, enriquece todos esos procesos de escritura que uno quiera abordar en determinado momento. Y vuelvo a insistir que para estas épocas de confinamiento y de grandes dificultades, poder tener esa opción de escribir me parece que es una idea y un aspecto que tranquiliza, que desahoga, que lo hace sentir a uno realmente mucho mejor que estar simplemente cruzado de brazos Lo en hace la sentir casa. vivo. Exactamente. Profesor, ha sido un placer y muchas gracias por habernos recibido. Podríamos quedarnos con usted conversando mucho tiempo, pero pues los tiempos son limitados como estamos ahora. Muchas gracias, profesor, por recibirnos en su casa y No, por con muchísimo, expresarnos sus ideas. con muchísimo gusto y muy amables a ustedes, porque siempre me han brindado también la posibilidad de de poder colocar esas ideas en esos En papel. formatos de papel que finalmente son muy importantes poderlos tocar, Sí, 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 acariciar, sí. recortar, revisar, retocarlos.
Me parece que ese es un ejercicio Sobre todo que importante. nos podemos apropiar de él, Claro, nos claro, podemos apropiar exacto. de él. Muchas gracias, Muy, profesor. con muchísimo gusto y a ustedes, muy amables.